Bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos como tema el clima, la hidrosfera y el ciclo del agua. En este momento vamos a explicar más lo que es el clima para luego en la videoconferencia explicar lo que es el ciclo del agua y la hidrosfera. Entonces, como primera medida es importante tener en cuenta unas características de la Tierra como planeta. Entonces, la Tierra tiene una ubicación especial frente al sistema solar y frente a la Vía Láctea. Entonces, frente al sistema solar quiere decir que el planeta tiene una posición perpendicular al Sol, ¿sí? Eso quiere decir que en las zonas de latitudes bajas, primero vamos a hablar de qué son las latitudes. Entonces, la latitud es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra al paralelo del ecuador. La latitud aumenta desde el ecuador, que está a 0 grados, hacia los polos hasta 90 grados. Y puede ser latitud norte o sur según el hemisferio en el que esté el punto o lugar que se quiere localizar. Y los paralelos son las líneas imaginarias que han sido demarcadas alrededor de la Tierra en sentido horizontal, de este a oeste. El paralelo círculo que pasa por la zona central de la Tierra es el paralelo cero, se llama ecuador terrestre y divide a la Tierra en hemisferios norte y sur. Los paralelos se enumeran desde 0 grados en el ecuador hasta 90 grados cada polo. Entonces en la imagen podemos ver cómo el paralelo del ecuador es el paralelo cero, ¿sí? Entonces esto tiene que ver mucho con cómo se va a poder dividir los climas en el mundo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de otros paralelos que son supremamente importantes para esta cuestión, que están enumerados en el número 2 y el número 3. El número 2 sería el paralelo trópico de Cáncer, y el paralelo 3 sería el paralelo trópico de Capricornio. Ambos paralelos están a 20 grados de la línea del ecuador o el paralelo cero. Entonces esto tiene que ver bastante con lo que les decía de que algunos rayos solares o la mayoría de rayos solares van a caer directamente a una parte de la Tierra y en otros va a ser desigual. Entonces en las zonas de latitudes bajas hay altas temperaturas y permanece la iluminación durante todo el año. En las zonas de latitudes medias, la desigualdad de distribución de la luz y el calor hace que se presenten las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y en las zonas de latitudes altas, donde los rayos de sol llegan en forma oblicua, hay 6 meses iluminados, mientras que el resto del año permanece en total oscuridad, ¿sí? Entonces ahí podemos evidenciar cómo gracias a esta posición del Sol es que se van a desarrollar los diferentes climas en la Tierra. Y ahí se puede determinar por qué en algunas zonas del mundo existen las estaciones y en otras zonas no existen. Entonces, este hecho de que el Sol no se distribuya equitativamente en la Tierra hace que diferentes zonas se den diferentes climas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos evidenciar cómo existen 3 grandes tipos de climas, que son los climas cálidos. Dentro de ellos está el clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico. Y las zonas de climas templados, dentro de él estaría el clima oceánico, mediterráneo y continental. Pero también está la zona de climas fríos. Dentro de él está el clima polar y el clima de alta montaña. Con los solos nombres podemos nosotros también ir identificando en qué zonas o territorios se encuentran estos climas. Por ejemplo,
En las zonas de clima cálido, pues se ve que están relacionados con los trópicos y con la línea del Ecuador. Entonces aquí podemos evidenciar el mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las zonas de clima cálido que les estaba explicando, el ecuatorial, el tropical y el desértico, están en su mayoría dentro de la zona tropical y a lo largo de la línea del Ecuador, ¿sí? La zona templada ya tiene que ver con la zona más alejada del Ecuador y es allí donde se van a presentar las diferentes estaciones. Entonces podemos evidenciar que en la parte del norte existe, como en la parte del sur también, en menor cantidad, pero igual se alcanzan a dar este tipo de climas. Y que la zona de climas fríos ya tiene que ver con los extremos del mundo, con las zonas polares. ¿Listo? Entonces hay que entender que existen 4 estaciones. Las estaciones son los 4 periodos en los cuales ciertas condiciones climáticas se mantienen durante aproximadamente 3 meses y cada una se denomina primavera, verano, otoño e invierno. Entonces cada una de ellas cuenta con diferentes características y como les estaba diciendo, este tipo de climas se dan más que todo dentro de los hemisferios, en los hemisferios norte y sur, pero en las zonas que son más alejadas de la línea del Ecuador y de los trópicos. En cambio, en las zonas tropicales, a pesar de que no se van a dar estas estaciones, sí se dan ciertas, digamos, temporadas. Entonces se habla de la temporada de lluvia, ¿sí? Que sería, digamos, esta, y la temporada seca, que digamos que Colombia maneja ese tipo, digamos, de estaciones, la temporada de lluvias y la temporada secas. ¿Listo? Entonces aquí podemos evidenciar cómo el movimiento del planeta alrededor del Sol va a dar paso a las diferentes estaciones. Entonces, por ejemplo, el 21 de marzo se va a dar el paso de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Eso quiere decir que mientras arriba están en primavera, abajo obligatoriamente están en otoño. ¿Sí? El 21 de junio cambian de arriba estar en verano y abajo estar en invierno. Hay que entender que el otoño la primavera y el otoño son las transiciones hacia el verano y el invierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes de que haya una primavera, tuvo que haber existido un invierno para posteriormente darle cabida a un verano, ¿sí? Entonces primero es el invierno, luego la primavera, después el verano y finalmente el otoño. Entonces mientras algunos están en otoño, obligatoriamente en la parte de abajo tienen que estar en primavera. Mientras arriba están en invierno, obligatoriamente abajo están en verano. Mientras arriba están en primavera, arriba están en otoño. Entonces esto también tiene mucho que ver con los movimientos de la Tierra que les expliqué en la tarea o que les dejé de tarea, que eran el equinoccio y el solsticio, ¿sí? Estos equinoccios y el solsticio son los pasos o es el momento en el que se cambia de estación, ¿sí?
Y como podemos aquí evidenciar, hay unas fechas exactas en las cuales se da ese cambio. Estas fechas son bastante importantes, por ejemplo, para las comunidades indígenas, ya que en estas fechas casualmente se da el nacimiento de diferentes dioses o también se celebran fiestas y rituales mágicos. Bueno, entonces siguiendo, hay que entender que existen diferentes elementos y factores del clima. Entonces los elementos del clima, primero hay que entender qué es el clima. El clima es el resultado de varios fenómenos meteorológicos interconectados que influyen decisivamente en sus características. Pero también hay que hacer una diferencia en lo que es el tiempo atmosférico y el clima. Entonces, el tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y un lugar determinado, mientras que el clima es la sucesión de los estados del tiempo. Mientras que el tiempo atmosférico lo estudia la meteorología, rama de la física, el clima es el objeto de estudio de la climatología, rama de la geografía física. Ejemplo. Si estuviéramos viendo una película, el tiempo atmosférico vendría representado por cada escena, mientras que el clima sería la película entera. Eso quiere decir que el clima va, digamos, a analizar o es el que determina si en algún lugar están en verano, en invierno, si están en temporadas de lluvias o temporadas de sequías. En cambio, el tiempo atmosférico va a hablar de si es un día lluvioso, si es un día nublado, si es un día con sol, si es algo más micro. En cambio, el clima es algo más macro. Entonces hay diferentes factores del clima, por ejemplo, los termodinámicos. Dentro de los termodinámicos están primero la temperatura atmosférica, la cual se refiere al grado de calor específico en el aire para un lugar y momento determinado. Se mide normalmente en grados centígrados con un termómetro. El segundo sería la presión atmosférica, que la presión atmosférica es el peso que ejercen las masas de aire sobre la superficie de la Tierra en puntos específicos. Además varía con la altitud y con la temperatura. Se mide en milibares con el barómetro. Esto de la presión atmosférica es muy importante y lo vamos a tener presente porque más adelante vamos a ver cómo este afecta el clima. Los vientos, que el viento es simplemente el aire en movimiento. Se origina por las diferencias de presión atmosférica entre unos lugares y otros. Se mide su velocidad con el anemómetro, mientras que para calcular su dirección se usa la veleta. También los factores acuosos, que dentro de estos factores está la precipitación, que la precipitación es la cantidad de partículas de agua, lluvia, nieve o granizo caídos sobre la superficie terrestre. Se mide en milímetros con un pluviómetro. Y también está la humedad, que es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Este se mide en porcentajes con el higrómetro. Otros factores climáticos son aquellos agentes que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo a su interacción, a su presencia e intensidad, es que determinan las características particulares de los diferentes tipos de clima que existen en el mundo. Entonces hay factores tanto geográficos, como les estaba explicando, de la latitud, determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración entre el día y la noche. Además, según la distancia con el ecuador, línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra, dictan que entre más cerca está del ecuador hay más temperatura y lluvia, o viceversa, que eso ya lo explicamos al inicio del video. También está la altitud y el relieve.
es la altura, entonces la altitud es la altura que respecto al nivel del mar, 0 metros, a un punto cualquiera en la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura, por lo que a mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Por eso las cumbres de las grandes montañas suelen estar nevadas. Eso quiere decir que entre más alta sea una montaña, más fría va a ser, ¿sí? Y va a ser menor la presión atmosférica. ¿Sí? Entre mayor sea esa presión atmosférica, quiere decir que va a estar más caliente. Entonces hay que entender bien que entre menor presión, más calor, y entre menor presión, menor temperatura, y a mayor presión, mayor temperatura. ¿Listo? Otro factor que determina el clima es el relieve, ¿sí? Por otra parte, las cadenas montañosas frenan el viento e impiden el paso de las nubes. Además, dependiendo del lado de la montaña que se esté, se puede percibir mayor o menor cantidad de rayos solares y afecta a la flora y la fauna. Entonces, el relieve también va a determinar qué tipo de clima son y qué tipo de flora y fauna se puede dar. Entonces aquí podemos ver cómo el mundo pues está ubicado perpendicularmente, lo que hace que hayan, y también en algún momento le va a dar más calor y más sol a una parte del globo y la otra va a estar, digamos, entre comillas, en oscuridad. Ahí también se puede evidenciar cómo es el movimiento entre el día y la noche. Entonces aquí podemos ver cómo el hemisferio sur está en el día y el hemisferio norte está en la noche. ¿Sí? Entonces aquí podemos también hablar de qué es la altura y qué es la altitud. ¿Listo? Entonces la altitud hace mucho la referencia a lo que es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica hace referencia al peso o fuerza que ejerce sobre la superficie terrestre la capa de gases que componen la atmósfera. Esta presión varía según la altitud y ello se debe a que cuando ascendemos en la troposfera el grosor de la capa de gases es menor. Para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro y su unidad de medida es el bar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor y eso va a hacer que haga mucho más frío. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros estamos a 0 grados sobre el nivel del mar, la presión atmosférica va a ser mayor y eso va a ocasionar que nos dé mucho más calor. Entonces también hay que entender bien que la altitud va a determinar qué tipo de ecosistemas se pueden generar en la altura o en la montaña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos evidenciar que en las altitudes bajas, ¿sí? Digamos en 0 grados está el Océano Pacífico, más arriba se va a empezar a moldear el relieve, generando cordilleras, puede volver a descender y crear valles o zonas planas y como en el caso, digamos, del relieve de la zona central de Colombia, va a subir a formarse las cordilleras de los Andes. Entonces, como podemos evidenciar aquí también, las cordilleras de los Andes, al ser tan altas, al tener tantos metros sobre el nivel del mar, se ilustran a través de
a través de nevados. En cambio, en las otras zonas se ven otro tipo de ecosistemas. Entonces también otros factores están la continentalidad, que eso tiene que ver con las distancias del mar, las corrientes oceánicas, que estas corrientes oceánicas tienen que ver con que el aire continental se está moviendo todo el tiempo, no solamente aquí en lo terrestre, sino también en los mares. Si ustedes pudieron evidenciar en el video de la luna influye bastante en el movimiento del mar y esos movimientos van a crear aires tanto calientes como fríos. Los calientes son los que vienen del continente y se van a enfriar en el océano y vuelven fríos al continente, ¿sí? Entonces estos movimientos se van a dar todo el tiempo y van a ser anuales. También está la vegetación, que es la abundancia de vegetación disminuye el calor y hace que se produzcan más lluvias. Eso quiere decir que entre más vegetación, más fresco puede ser el aire. Entonces aquí les voy a mostrar lo que son las corrientes marinas y lo que les estaba explicando de que hay tanto agua caliente como agua fría. El agua caliente es la que sale de los continentes y el agua fría es la que va a entrar, digamos, a enfriar el continente y se va caliente y esta se va a enfriar en el océano y llega y mantienen un ciclo vital y un ciclo muy importante para la biodiversidad y para los sistemas climáticos. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto un poco, lo más importante es la latitud, que es la distancia del punto geográfico a la línea del ecuador. La continentalidad, que es la proximidad del punto geográfico al mar. Y el relieve, que es la altitud del punto geográfico y proximidad de cordilleras. Entonces ya también hablando más de factores del clima que tienen que ver con la altitud y lo que les estaba explicando ahorita. Entre más bajo, más calor y entre más alto, más frío. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí a los 1000 metros sobre el nivel del mar existe la tierra caliente. A los 2000 metros la tierra templada, a los 3000 metros tierra fría, a los 4000 metros tierra helada y a los 5000 metros ya podemos hablar de nieves perpetuas. Entonces también es muy importante que esta altitud va a crear diferentes pisos térmicos y dentro de ella se van a dar, digamos, diferentes productos agrícolas y se va a poder, digamos, crear diferentes economías. Entonces, en el clima cálido es muy normal que se produzca el plátano, la naranja, la yuca, el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el algodón, el cacao o el coco. En la zona templada se da la guadua, la piña, el café y se pueden tener vacas muy tranquilamente. En la zona fría se da más que todo el eucalipto, la papa, la curuba, se pueden tener ovejas, se da el trigo y el maíz. En el páramo se dan más que todo frailejones y viven los cóndor. Es muy importante entender esto porque, por ejemplo, si nosotros vivimos en una zona fría, es muy difícil que nos dé una mata de caña de azúcar. Si así nosotros llevemos la semilla y la sembremos en nuestra casa, eso va a hacer que no se dé esta planta porque las condiciones climáticas no son favorables. ¿Sí? Igual, por ejemplo, con una semilla de cacao, si yo me la llevo a un páramo, nunca me va a dar. Lo mismo si yo me llevo una semilla de frailejón en una zona cálida, jamás me va a dar. Tienen que haber unas condiciones perfectas y exactas para que se den este tipo de cultivos. Y hasta aquí terminamos nuestro video explicativo. Espero que les sirva y sería muy bueno que les dejara dudas para poder resolverlas en la videoconferencia. Muchísimas gracias por atenderme y espero que les haya sido
que les haya servido de provecho.